Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Señor Jesucristo, una vez más te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, que nos permites comenzar este día aquí en tu presencia, leyendo tu palabra. Y esperamos, Señor, que nos guíes, que nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos haga comprender claramente lo que leamos, que podamos descubrir en tu palabra esos principios bíblicos que debemos seguir, que debemos aplicar en estos textos del Antiguo Testamento, Señor. Guíanos, te lo rogamos, en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén. Estamos en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo número 13. En el año 18 del reinado de Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Micaías y era hija de Uriel de Gabá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Así que Abías entró en combate con un ejército de 400,000 soldados valerosos y escogidos. Jeroboam, por su parte, se enfrentó a él con 800,000 soldados escogidos, fuertes y aguerridos. Abías subió al monte de Semarayín, que está en los montes de Efraín, y dijo: escúchenme ustedes, Jeroboam y todos los israelitas. ¿Acaso no saben ustedes que bajo un pacto de sal el Señor y Dios de Israel le dio a David y a él y a sus hijos el reinar para siempre sobre Israel? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra su señor, contra Salomón, hijo de David, a pesar de que era su siervo. A él se unieron hombres vanos y poderosos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y apocado, y no les hizo frente. Pero ahora ustedes tratan de oponerse al reinado del Señor, que está en manos de los hijos de David, solo porque son muchos y tienen esos becerros de oro que Jeroboam les ha puesto como dioses. ¿Acaso no expulsaron ustedes a los hijos de Aarón, que son los sacerdotes del Señor, y a los levitas, e imitaron a los pueblos de otras tierras al nombrarse sacerdotes? Ahora cualquiera puede venir a consagrarse con un becerro y 7 carneros y así convertirse en sacerdote de ídolos que no son dioses. Para nosotros, nuestro Dios es el Señor y jamás lo hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante del Señor son los hijos de Aarón, y los que están en las obras son levitas. Son ellos los que queman los holocaustos cada mañana y cada tarde para honrar al Señor. Son ellos los que queman incienso aromático y los que ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro en sus lámparas para que ardan cada tarde. Nosotros somos obedientes a las ordenanzas del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Tomen en cuenta que Dios es nuestro jefe y que sus sacerdotes tocarán jubilosos contra ustedes las trompetas. Israelitas, no peleen contra el Señor, el Dios de sus padres, porque no saldrán victoriosos. Pero Jeroboam le tendió una emboscada para atacarlos por la espalda, así que los atacó de frente, pero la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando los de Judá se dieron cuenta de que eran atacados por el frente y por la retaguardia, clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con todas sus fuerzas, y en el momento en que gritaron, Dios desbarató a Jeroboam y a todos los israelitas en favor de Abías de Judá y de Judá. Entonces los israelitas huyeron delante de Judá, pero Dios los entregó en sus manos, y Abías y su ejército
hicieron una gran matanza entre ellos y cayeron en batalla 500.000 israelitas escogidos, y fue así como en aquella ocasión los israelitas fueron derrotados y los hijos de Judá vencieron, pues se apoyaron en el Señor, el Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y se apoderó de las ciudades de Betel, Gesana, Efraín y todas ellas con sus aldeas. Mientras Abías reinó, Jeroboam no volvió a tener ningún poder. Al contrario, el Señor lo hirió y le quitó la vida. En cambio, Abías se hizo más poderoso y llegó a tener 14 mujeres, 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías y todo lo que hizo y dijo está escrito en los relatos del profeta Ido. Abías descansó entre sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Asa. Y durante su reinado el país estuvo en paz durante 10 años. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor, su Dios, pues quitó a los altares de culto ajenos y los lugares altos, hizo pedazos los ídolos y derribó los símbolos de acera. Y ordenó a Judá buscar al Señor, el Dios de sus padres, y poner por obra la ley y sus mandamientos. Además quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos y los ídolos, y bajo su reinado hubo paz. Precisamente porque en ese tiempo había paz y nadie le hacía la guerra, pues el Señor le había dado paz, Asa construyó en Judá ciudades fortificadas. Les dijo a los hijos de Judá: edifiquemos estas ciudades y levantemos murallas a su alrededor, con torres, puertas y cerrojos, pues la ciudad es nuestra. Nosotros hemos buscado al Señor nuestro Dios, y porque lo hemos buscado, Él nos ha dado paz en todas las partes. En la construcción tuvieron mucho éxito. Además, Asa tenía un ejército armado de lanzas y escudos, todos ellos soldados bien entrenados para lanzar flechas. De Judá eran 300.000 y de Benjamín 280.000. Seraj, el etíope, salió a presentarles batalla con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros de guerra, y llegó hasta Maresa. Asa salió a su encuentro y libraron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Allí Asa clamó al Señor su Dios y dijo: «Ay, Señor, para ti no hay diferencia alguna en brindar tu ayuda al poderoso o al débil. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios, que no prevalezca el hombre contra ti». El Señor derrotó a los etíopes que se enfrentaron contra Asa y Judá, y los etíopes huyeron. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y los etíopes fueron derrotados hasta no quedar uno solo con vida. Fueron derrotados delante del Señor y de su ejército, y les quitó un gran botín de guerra. Además, el terror del Señor cayó sobre todas las ciudades alrededor de Gerar, y como había en ellas grandes riquezas, Asa y los suyos las saquearon. Y atacaron también las cabañas de los que tenían ganado, y antes de volver a Jerusalén se llevaron muchas ovejas y camellos. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo: «Escúchenme ustedes, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo hallarán, pero si lo dejan, también Él los dejará». Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero y sin un sacerdote que los instruyera, y sin ley. Pero cuando en su angustia se volvieron al Señor y Dios de Israel, y lo buscaron, lo hallaron. En aquellos tiempos no había paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino que los habitantes de todas las naciones encaraban muchas aflicciones. Un pueblo destruía a otro, y una ciudad atacaba a otra ciudad, porque Dios les enviaba toda clase de calamidades. Pero si ustedes se esfuerzan y no pierden el ánimo, todo lo que hagan tendrá su recompensa.
Cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín, los ídolos repugnantes. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente al pórtico del Señor. Luego reunió a todo Judá y Benjamín y también a los forasteros de Efraín, Manasés y Simeón, pues al ver que el Señor su Dios estaba con Asa, muchos israelitas se le habían unido. El mes tercero del año 15 del reinado de Asa se reunieron en Jerusalén, y del botín que habían obtenido, ese mismo día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas. Además, juraron solemnemente que con todo el corazón y con toda su alma buscarían al Señor y Dios de sus padres, y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, moriría, sin importar que fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Esto lo juraron ante el Señor a toda voz y con gran júbilo, al son de trompetas y bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque lo hicieron de todo corazón, y como buscaron al Señor de todo corazón, lo hallaron, y el Señor les dio paz por toda la región. Asa llegó incluso a destituir a Macá, la reina madre, porque ella hizo una imagen de la diosa Acera. Asa destruyó la imagen hasta hacerla polvo, y la quemó a orillas del arroyo de Cedrón. A pesar de todo esto, y aunque el corazón de Asa fue perfecto durante toda su vida, los lugares altos no fueron quitados de Israel. Sin embargo, Asa llevó al templo de Dios toda la plata y el oro y los utensilios que su padre y él mismo habían consagrado. Y durante 35 años del reinado de Asa, no hubo más guerra. En el año 36 del reinado de Asa, el rey Baasa de Israel se lanzó contra Judá, y para impedir que nadie llegara en ayuda del rey Asa de Judá, ni tampoco pudiera huir, fortificó la ciudad de Rama. Asa sacó entonces el oro y la plata que había en los tesoros del templo del Señor en el palacio real, y los envió al rey Ben-Hadad de Siria, que estaba en Damasco, con este mensaje: hagamos tú y yo un pacto como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Ven y rompe el pacto que has hecho con el rey Baasa de Israel, para que deje de atacarme. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y ordenó a los capitanes de sus ejércitos que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistaron Iyón, Dan, Abel, Magín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. En cuanto Baasa supo esto, suspendió las obras de construcción en Rama. Entonces el rey Asa agrupó a todo Judá para llevarse de Rama la piedra y la madera con que Baasa estaba edificando, y con ese material edificó Geba y Mizpa. Por esos días, el vidente Hananí llegó a ver al rey Asa de Judá y le dijo: tú, lejos de apoyarte en el Señor tu Dios, has buscado el apoyo del rey de Siria. Pero por eso el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos.
¿Acaso los etíopes y los libios no eran un ejército incontable con carros de guerra y mucha gente de a caballo? Sin embargo, el Señor los puso en tus manos porque te apoyaste en Él. Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Pero en este caso tú has actuado como un necio. Por eso, de ahora en adelante, te verás envuelto en más guerras. Asa se enojó contra el vidente y tan grande fue su enojo que lo echó en la cárcel. Por esos días, Asa oprimió también a algunos del pueblo. Y los primeros y los últimos hechos de Asa se hallan registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Finalmente Asa descansó entre sus antepasados en el año 41 de su reinado y fue sepultado en los sepulcros que él mismo había mandado construir en la ciudad de David. Lo pusieron en un ataúd, el cual fue llenado de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por perfumistas expertos, y en su honor se prendió una enorme hoguera. Después de Asa, reinó en su lugar su hijo Josafat, el cual se impuso por la fuerza sobre Israel. En todas las ciudades fortificadas de Judá puso ejércitos y colocó guarniciones en Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque éste no se fue tras los Baales, sino que siguió los caminos por los que antes anduvo David su padre. Buscó al Dios de sus antepasados y siguió sus mandamientos y no lo que hacían los de Israel. Por eso el Señor confirmó en sus manos el reino y todo Judá le daba tributo. Así que llegó a tener grandes y abundantes riquezas y esplendor. Se entregó de corazón a los caminos del Señor y quitó de en medio de Judá los lugares altos y las imágenes de acera. Al tercer año de su reinado, Josafat envió a sus príncipes Ben-Hagil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos envió a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías y también a los sacerdotes Elisama y Jorán. Estos llevaban consigo el libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. El favor del Señor dominaba todos los reinos vecinos de Judá, y estos nunca se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Los filisteos le pagaban a Josafat tributos de plata y le llevaban regalos. También los árabes le llevaban ganados y hasta 7,700 carneros y 7,700 machos cabrillos. Con esto Josafat fue ganando mucha fuerza y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Acumuló muchas provisiones en las ciudades de Judá y en Jerusalén. Tenía hombres muy valientes y aguerridos. Según sus casas paternas y los jefes de las legiones de Judá,
Su número era el siguiente: 300,000 guerreros muy esforzados bajo el mando del general Annas, 280,000 soldados bajo el mando del jefe Johanán, 200,000 valientes bajo el mando de Amasías, hijo de Sicri, que se había presentado voluntariamente para servir al Señor, 200,000 guerreros armados de arco y escudo bajo el mando de Eliada, un benjaminita muy valeroso, 180,000 hombres en pie de guerra bajo el mando de Josabad. Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar a los que el rey mismo había puesto en las ciudades fortificadas de todo Judá. Además de sus abundantes riquezas y gran esplendor, Josafat se emparentó con Ahab. Así que algunos años después fue a Samaria para visitar a Ahab, y Ahab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que lo acompañaba, pero lo persuadió a unirse con él para atacar a Ramot de Galaad. El rey Ahab de Israel le dijo al rey Josafat, de Judá: ¿quieres atacar conmigo a Ramot de Galaad? Y Josafat le respondió: yo soy como tú, y mi pueblo es como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra, pero antes te ruego que consultes hoy mismo las palabras del Señor. El rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad y debo quedarme quieto? ¿O debo quedarme quieto? Los profetas dijeron: Su Majestad puede ir, porque Dios los pondrá en sus manos. Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí algún profeta del Señor por medio del cual podamos consultarlo? El rey de Israel le respondió a Josafat: aún queda uno, que es Micaías, hijo de Imla. Por medio de él podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza nada bueno, sino solo cosas malas. Josafat objetó: no hable así su majestad. El rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: que venga enseguida Micaías, hijo de Imla. Tanto el rey de Israel como el rey Josafat de Judá estaban sentados en su trono y vestidos con sus ropas reales en la plaza que estaba junto a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaná, había hecho unos cuernos de hierro y decía: así ha dicho el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta destruirlos por completo. También todos los profetas profetizaban lo mismo y decían: vaya su majestad y ataque a Ramot de Galaad, que obtendrá la victoria. El Señor la pondrá en sus manos. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo: toma en cuenta que las palabras de los profetas coinciden en anunciar al rey cosas buenas. Yo te ruego que hables bien y que tus palabras sean como las de ellos. Micaías respondió: juro por el Señor que solo diré lo que mi Dios me ordene decir. Cuando Micaías se presentó ante el rey, éste le dijo: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo quedarme quieto? Y Micaías respondió: vaya, que van a obtener la victoria. Esa gente será puesta en las manos de ustedes. El rey le dijo: ¿cuántas veces debo hacerte jurar por el nombre del Señor que no me digas nada que no sea la verdad? Entonces Micaías dijo: veo a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. El Señor ha dicho: esta gente no tiene a quien seguir, que se regresen todos a su casa en paz. El rey de Israel le dijo entonces a Josafat: ¿no te había dicho yo que éste no me profetizaría nada bueno, sino solo el mal? Pero Micaías añadió: escuchen la palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y a su derecha y a su izquierda estaba sentado el ejército de los cielos.
Y el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Ahab, el rey de Israel, para que ataque a Ramón de Galaad y muera en el intento? Y uno decía una cosa y el otro decía otra. Pero un espíritu fue y se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. Y el Señor preguntó, ¿y cómo lo harás? Y el espíritu dijo, saldré y seré un espíritu de mentira en labios de todos los profetas. Entonces el Señor dijo, ve y hazlo así, indúcelo, que lograrás hacerlo. Así que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en los labios de estos profetas tuyos. El Señor ha dictado el mal contra ti. En ese momento Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y lo golpeó en la mejilla a la vez que le decía, ¿y por dónde salió de mí el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías le respondió, lo verás cuando llegue el momento, y que será cuando vayas de un carro a otro para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, agarren a Micaías y llévenlo ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, el hijo del rey. Díganles que yo, el rey, ordeno que lo metan a la cárcel y que lo tengan a pan y agua para que sufra y se angustie hasta que yo vuelva en paz. Pero Micaías dijo y lo repitió, escúchenme ustedes todos, si tú vuelves en paz, entonces el Señor no ha hablado por medio de mí. El rey de Israel y el rey Josafat de Judá se dirigieron a Ramón de Galaad para atacarla. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, yo voy a disfrazarme para entrar en batalla, pero tú puedes llevar puestas tus vestimentas reales. Así el rey de Israel se disfrazó y entró en batalla. Por su parte, el rey de Siria había dado a los capitanes de los carros que tenía consigo la siguiente orden. No traben combate con nadie, chico o grande, sino solo con el rey de Israel. En cuanto los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear contra él. Pero Josafat clamó al rey y el Señor lo ayudó y apartó de él a sus atacantes. Pues cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de atacarlo. Pero uno de ellos disparó una flecha al azar y logró herir de muerte al rey de Israel, pues le dio entre las junturas de su armadura. Entonces el rey le ordenó al cochero, da vuelta al carro y sácame del campo que estoy mal herido. Pero la batalla arreció ese día, así que el rey de Israel tuvo que mantenerse en pie en el carro frente a los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. El rey Josafat de Judá volvió a su casa en Jerusalén en paz. Pero le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y le dijo al rey Josafat, ¿así que ayudas al impío y amas a los que odian al Señor? Pues por esto de la presencia del Señor ha salido su ira contra ti. Sin embargo, se han hallado en ti buenas acciones, pues has quitado del país las imágenes de acera y de corazón te has dispuesto a buscar a Dios. Aunque Josafat reinaba en Jerusalén, solía salir para visitar a su pueblo y guiarlos hacia el Señor y Dios de sus padres. Iba desde Beerseba hasta el monte de Efraín y nombraba jueces por todas partes y por todas las ciudades fortificadas de Judá. A los jueces les decía, tengan cuidado con lo que hacen, pues no imparten justicia de parte de ningún hombre, sino de parte del Señor. Si sus sentencias son justas, Él estará con ustedes. Así que tengan cuidado con lo que hacen y que el temor del Señor sea con ustedes. Con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni hay lugar para el soborno. Además, Josafat nombró en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para que impartieran justicia y legislaran los casos en el nombre del Señor. Estos vivían en Jerusalén. Josafat les dio una orden. Ustedes deberán proceder con temor del Señor y con verdad y con integridad del corazón. En cualquier caso que les presenten sus hermanos que habitan en las ciudades, por ejemplo,
En caso de un asesinato o cuestiones de la ley y sus preceptos, estatutos y decretos, ustedes deberán amonestarlos para que no pequen contra el Señor. Así no vendrá sobre ustedes y sobre sus hermanos la ira del Señor. Si lo hacen, así no pecarán. Aquí están el sacerdote Amarías para guiarlos en todo lo relacionado con el Señor, y Zebadías, hijo de Ismael, jefe del reino de Judá, para guiarlos en todo lo relacionado con el reino. Cuentan además con la ayuda de los levitas, así que mucho ánimo y a trabajar, que el Señor está con quien hace lo bueno. Tiempo después, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera: del otro lado del mar y de Siria viene a atacarte un gran ejército. Ya están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadí. Lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. En todas las ciudades de Judá la gente se reunió para pedir la ayuda del Señor. Y Josafat se puso de pie en el templo del Señor delante del atrio nuevo y ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo a Israel, a los habitantes de esta tierra. Se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Ellos la han habitado y en ella te han edificado un santuario a tu nombre. Han dicho: si alguna vez nos sobreviene algún mal o se nos castiga con la espada o la peste o el hambre, nos presentaremos ante este templo y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo. Y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones, y tú nos oirás y nos salvarás. Mira ahora a los amonitas y a los moabitas, mira a los del monte de Seir, por cuya tierra no dejaste pasar a Israel cuando venía de Egipto. Tú nos apartaste de ellos para que no los destruyéramos. Y ahora ellos nos pagan tratando de arrojarnos de la tierra que tú nos diste en propiedad. Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a este gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus mujeres y sus hijos. Allí estaban también Jaasiel, levita de los hijos de Asaf, y descendiente en línea directa de Zacarías, Benaías, Jehiel, Matanías. En el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo: escúchame ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes caerán sobre ellos. Los encontrarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. En este caso, ustedes no tienen por qué pelear. Simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó de cara al suelo, lo mismo que todos los de Judá, y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y lo adoraron. Luego se levantaron los levitas, coatitas y coreitas, y a gran voz alabaron al Señor y Dios de Israel. Por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor, mientras el ejército salía con sus armas y decían: demos gloria al Señor, porque su misericordia es eterna.
Cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas y moabitas y contra los del monte de Sir las emboscadas que ellos mismos habían tendido contra Judá, y acabaron matándose los unos a los otros. Los amonitas y moabitas atacaron a los del monte de Sir y los mataron hasta acabar con ellos. Y después de esto se volvieron contra sus propios compañeros y los atacaron hasta destruirlos. Cuando los de Judá llegaron a la torre del desierto, dirigieron la mirada hacia el gran ejército y solo vieron cadáveres tendidos en el campo, pues ninguno de ellos había escapado con vida. Entonces Josafat y su ejército se dieron a la tarea de despojarlos, y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas y vestidos y alhajas preciosas, y todo eso lo tomaron para sí. Era tanto el botín de guerra que no se lo podían llevar, así que durante 3 días estuvieron recogiéndolo. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron al Señor. Por eso el paraje aquel lo llamaron Valle de Beraca. Y hasta el día de hoy lleva ese nombre. Todos los de Judá y de Jerusalén volvieron a Jerusalén llenos de gozo por la alegría de que el Señor los había librado de sus enemigos. Al frente de ellos marchaba Josafat. Se dirigieron al templo del Señor en Jerusalén entre el sonido de salterios, arpas y trompetas, y cuando todos los reinos de aquella región supieron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, cayó sobre ellos el pavor de Dios. Así el reinado de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar sobre Judá y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre fue Azuba, hija de Silhi. Y Josafat siguió los pasos de Asa, su padre, haciéndolo recto ante los ojos del Señor y sin apartarse de sus caminos. Sin embargo, no fueron quitados los lugares altos, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón hacia el Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y últimos, están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Tiempo después, el rey Josafat de Judá hizo amistad con el rey Ocosías de Israel, que era proclive a la impiedad, y se asoció con él para construir barcos en Esión Geber capaces de navegar hasta Tarsis. Pero el profeta Eliezer, hijo de Dodías de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo: por haberte hecho amigo de Ocosías, el Señor destruirá tus obras. Y las naves naufragaron y no pudieron llegar a Tarsis. Finalmente, Josafat descansó entre sus antepasados y los sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Joram, cuyos hermanos e hijos de Josafat fueron Azarías, Yahiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos ellos eran hijos del rey Josafat de Judá, y recibieron de su padre muchos regalos de oro y plata, objetos preciosos y ciudades fortificadas en Judá. Aunque el reino se lo cedió a Joram porque este era el primogénito. Tan pronto como Joram ascendió al trono de su padre y se afirmó en el poder, mató a filo de espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Comenzó a reinar cuando tenía 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. Pero siguió los pasos de los reyes de Israel a la manera de la casa de Ahab, pues tuvo por mujer a la hija de Ahab y cometió mucha maldad a los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir la casa de David por causa del pacto que había hecho con David y porque le había prometido mantener siempre encendida su lámpara y la de sus hijos. Durante el reinado de Joram, los edomitas se rebelaron contra el dominio de Judá y pusieron en el trono su propio rey. Entonces Joram marchó con sus jefes y con todos sus carros de guerra, y una noche atacó y derrotó a los edomitas que lo habían sitiado y también a los comandantes de sus carros. A pesar de esto, Edom se liberó del dominio de Judá hasta el día de hoy. Por ese mismo tiempo, Libna se liberó
del dominio de Jorán, porque éste se apartó del Señor, el Dios de sus padres. Además de esto, Jorán construyó lugares altos en los montes de Judá, con lo que hizo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran, lo mismo que los de Judá. Pero le llegó una carta del profeta Elías, la cual decía: Así ha dicho el Señor, el Dios de David tu padre, puesto que no has seguido el ejemplo de Josafat tu padre, ni el del rey Asa de Judá, sino que has imitado el mal ejemplo de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan como se prostituyó la casa de Ahab. Y además, has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Ahora el Señor te enviará una plaga mortal, y con ella herirá de muerte a tu pueblo y a tus hijos y a tus mujeres y a todo lo que tienes. A ti te castigará con muchas enfermedades. Tan persistente será tu mal que hasta los intestinos se te saldrán a las grasas. Y así el Señor suscitó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y todos ellos atacaron a Judá e invadieron su territorio, capturaron a sus hijos y a sus mujeres y se apoderaron de todos los bienes que hallaron en el palacio real. Lo único que le quedó a Jorán fue Joacás, su hijo menor. Después de todo esto, el Señor le mandó una enfermedad incurable en los intestinos. Transcurrió mucho tiempo y al cabo de 2 años la enfermedad hizo que los intestinos se le salieran, por lo que murió de una enfermedad muy penosa. No se prendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho con sus padres. Jorán tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 8 años. Cuando murió, nadie lo echó de menos. Fue sepultado en la ciudad de David, pero no en los sepulcros reservados para los reyes. Para suceder al rey Jorán de Judá, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocasías, su hijo menor. Ocosías llegó al trono porque una banda de árabes llegó al campamento y mató a todos los hijos mayores de Jorán. Ocosías comenzó a reinar cuando tenía 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era hija de Omri. Pero también Ocosías siguió el mal ejemplo de la casa de Ahab, pues su madre lo aconsejaba a que hiciera lo malo para su perdición. Ocosías hizo lo malo a los ojos del Señor, a la manera de la casa de Ahab, pues después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros. Ocosías se dejó llevar por los consejos de ellos, y en alianza con el rey Jorán de Israel, hijo de Ahab, declaró la guerra al rey Hazael de Siria, pero en Ramot de Galaad los sirios hirieron de muerte a Jorán. Este volvió entonces a Jezreel para curarse de las heridas que le habían hecho en Ramot durante el combate contra el rey Hazael de Siria. Y como Jorán, hijo de Ahab, se hallaba enfermo en Jezreel, el rey Ocosías de Judá, hijo de Jorán, fue a visitarlo. Todo esto venía de Dios para que Ocosías fuera destruido al llegar a donde estaba Jorán, porque
En cuanto Ocosías llegó, se unió a Joram para atacar a Jehú, hijo de Nimsi, al cual el Señor había escogido para exterminar a la familia de Ahab. Al dictar Jehú sentencia contra la casa de Ahab, encontró a los jefes de Judá y a los sobrinos de Ocosías que estaban al servicio de éste, y los mató. Luego buscó a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, y cuando lo hallaron, lo llevaron ante Jehú y lo mataron, pero le dieron sepultura porque dijeron, era hijo de Josafat, quien de todo corazón buscó al Señor. Y la casa de Ocosías no tenía el poder suficiente para rentar el reino. Al ver Atalía, la madre de Ocosías, que su hijo había sido muerto, se dispuso a exterminar a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero al ver Josabed, la hija del rey, que mataban a los demás hijos del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió, y a él y a su nodriza los resguardó en uno de los aposentos. Fue así como Josabed, hija del rey Joram y mujer del sacerdote Joyadá, pues ella era hermana de Ocosías, escondió a Joás de Atalía y no lo mataron. Y Joás estuvo 6 años en el templo de Dios, escondido con ellos. Mientras tanto, Atalía reinaba en el país. En el 7º año, Joyadá se animó y se alió con los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroboam, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maseías, hijo de Adaías, y Elisafat, hijo de Sicri. Estos recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, lo mismo que a los jefes de las familias de Israel, y se concentraron en Jerusalén. Allí, en el templo de Dios, toda la multitud hizo un pacto con el rey. Y Joyadá les dijo: aquí tienen al hijo del rey, y él reinará como el Señor lo ha prometido respecto de los hijos de David. Ahora hagan esto: una tercera parte de ustedes, los que pueden entrar en el día de reposo, fungirán como porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte estará en el palacio del rey, y la tercera parte restante estará en la puerta del cimiento. Todo el pueblo estará en los patios del templo del Señor. Nadie podrá entrar en el templo del Señor, solo podrán entrar los sacerdotes y los levitas que ministran, porque están consagrados. Todo el pueblo hará guardia delante del Señor. Los levitas rodearán al rey por todos lados, y cada uno de ellos tendrán sus armas en la mano. Cualquiera que entre en el templo morirá. Ustedes deben acompañar al rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá siguieron al pie de la letra las órdenes del sacerdote Joyadá. Cada jefe tomó a los suyos, tanto a los que entraban en el día de reposo como a los que salían, porque el sacerdote Joyadá no dio a nadie permiso de ausentarse. Además, el sacerdote Joyadá entregó a los jefes de centenas las lanzas, los
paves y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en el templo de Dios. Y puse en orden a todo el pueblo. Cada uno de ellos tenía su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y el templo y por todas partes alrededor del rey. Entonces sacaron al hijo del rey. Le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron mientras gritaba viva el rey. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, fue al templo del Señor para encontrarse con la gente. Y al ver a Atalía, al rey a la entrada, junto a su columna, y junto al rey, a los príncipes y los trompeteros, y que toda la gente se mostraba muy alegre y tocaba bocinas, y que los cantores dirigían la alabanza con instrumentos de música, rasgó sus vestidos y gritó: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada ordenó que salieran los jefes de centenas de ejército y les dijo: sáquenla de aquí, y a quien la siga, mátenlo a filo de espada. Y es que el sacerdote había ordenado que no la mataran dentro del templo del Señor. Ellos le echaron mano y tan pronto como ella cruzó el umbral de la puerta de las caballerizas del rey, la mataron. Entonces Joiada hizo un pacto con todo el pueblo y con el rey, de que ellos serían el pueblo del Señor. Después de esto, todo el pueblo entró en el templo de Baal y lo derribaron, y derribaron también sus altares. Hicieron pedazos sus imágenes y delante de los altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Luego Joiada ordenó los oficios en el templo del Señor, bajo el control de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en el templo del Señor, para ofrecer al Señor los holocaustos con gozo y con cánticos, como está escrito en la ley de Moisés, y conforme a las disposiciones de David. Puso también porteros a la entrada del templo del Señor, para que de ninguna manera entrara nadie que estuviera impuro. Después llamó a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para llevar al rey desde el templo del Señor. Cuando llegaron a la mitad de la puerta principal del palacio del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y después de que mataron a Atalía a filo de espada, todo el pueblo del país vivió feliz y la ciudad tuvo tranquilidad. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sabía y era de Berseba. Mientras el sacerdote Joiada vivía, Joás hizo lo recto a los ojos del Señor, y Joiada tuvo 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Pasado algún tiempo, Joás decidió restaurar el templo del Señor, así que reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para que cada año sea reparado el templo de su Dios. Trabajen en esto con mucha diligencia. Pero como los levitas no lo hicieron así, el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has puesto empeño en que los levitas recojan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, el siervo del Señor, impuso a la congregación israelita para el tabernáculo del testimonio? Y es que la impía Atalía y sus hijos habían destruido el templo de Dios y además habían dilapidado en los ídolos todos los objetos consagrados del templo del Señor. Por eso el rey mandó hacer un cofre y que lo pusieran a la entrada del templo del Señor. Además mandó pregonar por todo Judá y Jerusalén que se presentara al Señor la ofrenda que Moisés, el siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Con mucha alegría, todos los jefes y todo el pueblo llegaron con sus ofrendas y las echaron en el cofre hasta llenarlo. Cuando llegaba el momento de que los levitas llevaran el cofre al secretario del rey,
Si veían que había mucho dinero, el escriba del rey y alguien nombrado por el sumo sacerdote venían por el arca y luego de vaciarla la devolvían a su lugar. Esto lo hacían diariamente y recogían mucho dinero. Entonces el rey y Joyadá se lo daban a los que trabajaban en las reparaciones del templo del Señor. En la reconstrucción del templo del Señor se empleaban canteros, carpinteros y artífices en hierro y bronce. Estos artesanos realizaban la obra y con sus propias manos el templo de Dios fue restaurado y devuelto a su antigua condición. Cuando terminaron, devolvieron al rey y a Joyadá el resto del dinero, y con él se hicieron utensilios para el servicio del templo del Señor, tales como morteros, cucharas y vasos de oro y de plata. Mientras Joyadá vivía, continuamente se sacrificaban holocaustos en el templo del Señor. Pero Joyadá envejeció y murió siendo ya un anciano de 130 años. Fue sepultado con los reyes en la ciudad de David, pues se tomó en cuenta el bien que había hecho por Israel y para Dios y su templo. A la muerte de Joyadá, los jefes de Judá se presentaron ante el rey y le juraron obediencia, y el rey los atendió. Pero descuidaron el templo del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Así que por este pecado, la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se volvieran a él, y los profetas los amonestaron, pero ellos no les hicieron caso. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá, y éste, de pie en un lugar donde todo el pueblo pudiera verlo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor? Eso les va a costar caro por haberse apartado del Señor. Él también se apartará de ustedes. Pero ellos conspiraron contra él y por órdenes del rey lo apedrearon en el patio del templo del Señor y lo mataron. Fue así como el rey Joás se olvidó de la bondad con que Joyadá, el padre de Zacarías, lo había tratado y hasta mató a su hijo. Entonces, antes de morir, Zacarías sentenció: el Señor es testigo y habrá de pedirles cuentas. Un año después, el ejército de Siria atacó a Judá y a Jerusalén y acabó con todos los jefes del pueblo, y todo el botín de guerra lo envió al rey de Damasco. En realidad, el ejército de Siria había venido con muy poca gente, pero el Señor puso en sus manos al poderoso ejército de Joás, porque éste se apartó del Señor, el Dios de sus padres. Esta fue la sentencia del rey sobre Joás. Cuando los sirios se fueron, dejaron a Joás agobiado por sus dolencias. Además, sus siervos conspiraron contra él por causa de la muerte de los hijos del sacerdote Joyadá y lo mataron en su propia cama. Y Joás fue sepultado en la ciudad de David, aunque no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, el amonita, y Josabad, hijo de Semerit, el moabita. En cuanto a los hijos de Joás y el incremento de tributo que éste estableció y la restauración del templo del Señor, todo está escrito en la historia del libro de los reyes. En lugar de Joás, subió al trono su hijo Amasías. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Y Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Pues tan pronto como fue confirmado en el trono, mató a los siervos que habían matado a su padre, el rey. Sin embargo, y de acuerdo con lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, no mató a los hijos de ellos, pues allí el Señor ha ordenado: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por causa de su pecado.
Amasías reunió a los de Judá y puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín según el orden de sus familias. Además levantó un censo sobre todos los hombres mayores de 20 años y se encontró que habían 300,000 capaces de ir a la guerra y de empuñar lanza y escudo. Además contrató a 100,000 israelitas aguerridos a los que pagaba un sueldo de 3,300 kilos de plata. Pero vino un hombre de parte de Dios y le dijo: Su Majestad, no conviene que el ejército de Israel lo acompañe, porque el Señor no está con los israelitas ni con ninguno de los efraimitas. Si Su Majestad decide hacerlo así, insiste en entrar en combate, Dios lo hará caer derrotado delante de sus enemigos, porque Dios tiene el poder de ayudar y de derrotar. Pero Amasías le dijo al hombre de Dios: ¿Y qué va a pasar con los 3,300 kilos de plata que le he pagado al ejército israelita? Y el hombre de Dios respondió: El Señor puede dar a su majestad mucho más que eso. Entonces Amasías apartó a su ejército del ejército efraínita que había venido en su ayuda y les ordenó que fueran a sus casas. Ellos se enojaron grandemente contra Judá y encolerizados volvieron a sus casas. Pero Amasías salió con su ejército y se dirigió al valle de la Sal y allí mató a 10,000 de los hijos de Seir. Los hijos de Judá por su parte tomaron vivos otros 10,000 y a los que llevaron a la, y los llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos ellos murieron hechos pedazos. Mientras tanto, los del ejército de Amasías los del ejército que Amasías había despedido y que ya no fueron con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, y mataron 3,000 de ellos y los despojaron por completo. Al volver a Amasías de haber derrotado a los edomitas, trajo consigo los dioses de los hijos de Seir, los reconoció como dioses y los adoró y les quemó incienso. Entonces el Señor se encendió en ira contra Amasías y envió un profeta que le dijera: ¿Por qué has ido tras los ídolos de otra nación que no libraron de tus manos a su pueblo? Mientras el profeta le decía esto, Amasías le respondió: ¿Acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de tonterías. ¿O acaso quieres que te maten? Cuando Amasías terminó de hablar, el profeta le dijo: Yo solo sé que por haber actuado así y por no haber hecho caso de mis consejos, Dios ha decidido destruirte. El rey Amasías se reunió con sus consejeros y mandó a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: Ven acá y nos veremos las caras. El rey Joás de Israel le envió al rey Amasías de Judá la siguiente respuesta: Había en el Líbano un cardo que mandó a decir al cedro del Líbano: Deja que tu hija se case con mi hijo. Pero los animales salvajes del Líbano pasaron y pisotearon al cardo. ¿Acaso crees que al haber derrotado a Edom basta para que el corazón se te hinche de orgullo? Es mejor que te quedes en casa. ¿Para qué provocar una desgracia en la que tú y Judá salgan derrotados? Pero Amasías no le hizo caso. Y es que la voluntad de Dios era entregarlos en manos de sus enemigos por haberse ido tras los dioses de Edom. Por eso el rey Joás de Israel y el rey Amasías de Judá se enfrentaron cara a cara en la batalla de Bet-Semes en Judá. Allí Judá fue derrotado por Israel y cada uno salió huyendo a su casa. Allí en Bet-Semes el rey Joás de Israel tomó preso al rey Amasías de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo en un tramo de 180 metros. Se llevó además todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en el templo de Dios y en la casa de Obed-Edom, así como los tesoros del palacio del rey. Hizo prisioneros a los hijos de los nobles y después de eso volvió a Samaria. Después de la muerte del rey Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, el rey Amasías, hijo de Joás de Judá, vivió 15 años. Los demás hechos de Amasías, primeros y últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. A partir de que Amasías se apartó del Señor empezó a conspirar contra él en Jerusalén, y aunque él huyó a Laquis, lo fueron persiguiendo hasta Laquis y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta la ciudad capital de Judá y allí lo sepultaron con sus antepasados.
palabra de Dios. Bueno, demos gracias al Señor. Bendito Dios, agradecemos este rato de tiempo que nos has permitido pasar aquí frente a tu palabra. Gracias por este texto sagrado, Señor, que tú has puesto en nuestras manos para que lo estudiemos, para que meditemos en él, Señor. Y permite que lo guardemos también en nuestro corazón, que estemos dispuestos a cumplir tus palabras, Señor, tu voluntad sea realidad en nuestra vida. Nos presentamos también al inicio de este día en tus manos para que nos bendiga, Señor, para que todo lo que hagamos en este día sea dirigido por tu Santo Espíritu, que tú obres en nuestra mente, en nuestro entendimiento, que vivamos este día para ti, Señor, para honrarte y darte gloria. Bendice a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.